Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Es un placer para nosotros tenerlos aquí en este domingo para una nueva reunión donde podamos leer un poquito de la palabra, traer un nuevo tema, reflexionar acerca de lo que Dios quiere pues mostrarnos el día de hoy en nuestra vida, y para ello es muy importante que tomemos un espacio que es diferente. Para ti, persona que decidiste venir a la iglesia, para ti, congregante nuevo que te acercaste a Dios, que escuchaste que una duda o una inquietud te trajo el día de hoy aquí, no es casualidad. La verdad es que para cuando se habla de cosas de Dios, nada es casualidad. Entonces, pues sean bienvenidos. Espero que el día de hoy podamos aprender y pues que podamos reflexionar acerca de lo que Dios nos trae. No sé si les ha pasado que alguna vez han sentido que oran, que piden por algo y parece que Dios no nos escucha, parece que Dios no nos responde o no atiende a esta oración que estamos haciendo, que podemos leer la Biblia, podemos no dejar de leerla y que esta lectura se vuelve como rutinaria, seca, estática, no hay como que un avance, un crecimiento. Eh, esta esta forma de ser, de sentirse también es cuando uno asiste a la iglesia. Uno va a la iglesia, pero se siente cansado, se siente obligado, se siente que va por cumplir, por un compromiso, y pues la verdad es que no es un sentimiento agradable, pero también es un sentimiento que nos hace reconocer dónde está Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros. Al final, una de las pruebas más difíciles del creyente no es solamente el ataque del enemigo, sino los momentos donde Dios parece guardar silencio. Esta frase me conducía a pensar que pues en efecto muchas veces vivimos como con ese miedo, vivimos con esa frustración de los ataques, de las pruebas, de donde no nos sentimos suficientes, donde nos enfrentamos a las tentaciones, donde nos enfrentamos a toda clase de problemas. Y también pasa que pedimos ayuda a Dios, pero esta ayuda parece que no la logramos alcanzar. Parece que Dios como si estuviera ausente, como si estuviera lejano a nosotros. Entonces, este momento en el cual parece que Dios no nos escucha también es un momento en la vida del creyente que es importante para el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos quedamos solamente con nosotros mismos, el silencio nos confronta. Es decir, cuando el gran problema del silencio es que estamos tan callados, estamos tan vulnerables, tan solos, que al final estamos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, y eso es lo que nos confronta a cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros sentimos de parte de Dios que nos está hablando, que nos está bendiciendo, que responde a la oración, a todos los creyentes les es fácil seguir adelante y decir, Dios está conmigo, Dios me escucha, Dios me respalda. Pero cuando, pero cuando el cielo calla, cuando la bendición no llega, cuando oro y oro, cuando lloro incluso por algo que le he pedido a Dios y que no me llega, entonces ahí se revela la fe verdadera, porque ahí, en ese momento, es donde uno tiene que ser consciente de lo que es, de mi relación para con Dios, de si yo soy un creyente que solo está con Dios cuando las cosas van bien, de si soy un creyente que solo está con Dios cuando me bendice, que si solo voy a la iglesia cuando me siento bien para ir a la iglesia, que si solo alabo cuando siento lleno el corazón, pero cuando llega este momento de rutina, este momento en el que no nos sentimos tan, ¿cómo podré decirlo? Llenos del Espíritu, cuando no nos sentimos respaldados por Dios, entonces en este momento es que debemos aterrizar nuestros pensamientos y preguntarnos si nuestra fe realmente está en mis acciones, está en lo que pido, está en lo que quiero, o está en el cómo me comporto con base en lo que Dios me habla o con base en lo que Dios me trae a mí. Es decir, es un esquema como de recompensa.
Cuando yo siento respaldo de parte de Dios, entonces estoy ahí leyendo, estoy alabando, estoy yendo a las reuniones, estoy dando misericordia, pero cuando no, entonces estoy apático, entonces estoy alejado, dejo de congregarme, dejo de ir a las reuniones y entonces esta dinámica es la que nos pone a pensar de si realmente nuestra fe está en un Dios que nos habla, que nos cuida, que nos mantiene, o si simplemente está en el cómo me hace sentir Dios y no lo que es Dios en sí. Para esto quiero que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 13, versículo 1 y 2, por favor. Salmos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Vamos a abrir Salmos, Salmos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo seré enaltecido sobre mí? Bueno, en particular este salmo es un salmo que escribió David. Y qué impresionante que el que haya escrito este salmo haya sido David, porque si nosotros nos ponemos a pensar en quién fue David, David lo reconocemos porque era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era el hombre que derrotó gigantes, porque era el hombre que adoraba, el guerrero que ganaba guerras, ¿verdad? Y entonces, entendiendo esto, que David le haya pedido ver a Dios, que le haya dicho, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? En estos momentos David sentía que Dios estaba lejos y quizás el día de hoy tú te sientes igual. Quizás el día de hoy estás preguntándote, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Me vas a olvidar? ¿Te olvidarás de mí? Hoy probablemente alguien haya asistido a la reunión con un sentimiento así, con un sentimiento similar. Y va de no solamente de sentirse así, sino como que hasta de fingir. Sonríes para que la gente no te pregunte, estás bien, pero no lo quieres demostrar, te sientes cansado por dentro, pero pues reflejas otra cosa. Horas con esmero, pero sientes un vacío dentro de ti. Esperas y te mantienes firme, te mantienes ligado, pero no hay una respuesta. Hoy quiero hablar sobre esto. Cuando Dios parece que guarda silencio. Para empezar, quiero hablar de que Dios nos rechaza en los momentos de oscuridad. Y para esto es que la Biblia nunca nos esconde la parte humana de los siervos que conocemos pues en las historias. La Biblia no nos pinta, pues por decirlo, como robots espirituales que hacen todo, que saben cuándo, que saben cómo, que no tienen esa cajita de sentimientos y con la cual pues se sienten nosotros nos sentimos o nos afecta en el sentido de pues el cansancio, en el sentido del ánimo, en el sentido de incluso una necesidad espiritual. No somos robots y la Biblia no nos muestra robots, sino que a través de todas las historias nos muestra las historias de hombres que dudaron, incluso de hombres que tuvieron miedo. Para esto quiero que pensemos en dos personas que, pues al decirte su nombre ya sabrás por dónde va, ¿no? David. David es pues el guerrero, el rey. Y David decía, ¿hasta cuándo? Si David se estaba preguntando, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Esto no sale de una persona que tenga el corazón frío, no sale de alguien que está simplemente pues existiendo y que hace una pregunta al aire, ¿verdad? Esta pregunta viene de alguien que está desesperado por encontrar a Dios. Y entonces quiero que pienses que hay oraciones que no solamente duran 5 minutos,
sino que hay personas que llevan durante mucho tiempo orando, pidiendo, llevan meses en oración, llevan años esperando. Muchas de esas noches se las han pasado llorando. Y entonces me pongo a pensar, y esto es para que reflexionemos. ¿David alguna vez dejó de hablar con Dios? ¿En algún punto David se apartó de Dios? Dijo, ¿sabes qué? No te escucho, no me escuchas, entonces, pues cada quien por su lado. ¿No, verdad? Y entonces, aun cuando David estaba muy confundido, aun cuando David se sentía sin esperanza, derrotado, cuando sabía que su pecado lo había consumido, nunca dejó de buscar a Dios. Y entonces la fe no nos habla de una persona que nunca cae, una persona perfecta que es conforme al corazón de Dios, sino que la fe es seguir buscando a Dios aun cuando no lo entendemos, aun cuando no lo escuchamos, aun cuando Dios está, lo sentimos lejos. Entonces, a veces se puede confundir con madurez espiritual el decir, es que te sientes así porque no eres lo suficientemente maduro. No, madurez espiritual no es nunca sentirse triste. La madurez espiritual es correr a Dios incluso en estos momentos, incluso cuando hay dolor, incluso cuando hay prueba, incluso cuando estoy en la lona, cuando ya no quiero seguir. En ese momento es indispensable buscar a Dios. Por otro lado, veamos a Job. Eh, bueno, antes de cerrar el punto de David, David siendo esta persona que fue muy bendecido, pero que también reconoció su pecado, entonces David puede volver a Dios y desde el principio hasta el final, David buscó a Dios. Entonces, tengamos esto presente, que David tenía esa fe de que Dios lo iba a ayudar, de que iba a alcanzarlo, de que iba a estar para él, y que aun cuando David se sabía malo, Dios no estaba lejos y David lo sabía. Entonces, esto es muy importante porque el día de hoy, ¿cuántos nos sentimos como David? Nos podríamos llegar a sentir como David. ¿Cuántos estamos el día de hoy en la iglesia, pero con la mente en otro lado, con el corazón en otro lado, con un desánimo incluso? Es muy importante. Ahora, por otro lado, veamos a Job. Si me acompañan, por favor, a Job, capítulo 23, del 8 al 10. Job, capítulo 23, del 8 al 10. Job 23, del 8 al 10. Dice, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él conoce mi camino. Aquí Job nos está diciendo algo impresionante, ¿verdad? Yo no veo a Dios, sino que Dios sí me ve a mí. Y en ese sentido, quiero que pienses que aunque tú no veas a Dios, aunque tú estés cercano, Dios nunca ha dejado de verte. Dice la palabra que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y entonces eso ya es una promesa hermosa, el saber que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, nos guarda, nos cuida y nos ofrece una vida llena de una vida, perdón, sin problemas, una vida donde ya no hay llanto, ya no hay tristeza, ya no hay dolor. El problema es que nos cuesta confiar, nos cuesta acercarnos y decir, sí, yo estoy para Dios en las buenas, pero también estoy para Dios en las malas. Si yo confío ahora, pero también voy a confiar el día que no tenga nada. Ahí vemos a Job. La historia de Job es una historia de una persona con una fe. Entonces, muchas veces nos dejamos guiar o caminamos únicamente por vista, en lugar de poner nuestra fe antes de esto. Y
algo que es real es que queremos humanizar a Dios como un Dios que si yo te veo trabajando, entonces estás ahí, existes, vives. Y la realidad es que no, es que Dios puede trabajar aunque nosotros no lo veamos. Y no lo podemos limitar a simplemente yo quiero que pase esto y si no pasa quiere decir que es de Dios. Esto no es de Dios. Y si Dios no me responde, si Dios no me ayuda, entonces es tema de Dios y no es mi problema. Para esto quiero poner un ejemplo. Perdón. Pensemos en una semilla. Tú tomas una semilla de cualquier fruto que tú quieras, tomas la semilla y la plantas en la tierra. Pueden pasar días, pueden pasar semanas incluso. Tú no ves nada, pero la semilla está trabajando. Si tiene sus cuidados, si tiene, eh, si tú tienes la precaución, si le brindas lo que necesita, sol, agua, tiempo incluso, entonces vas a ver que, pues a lo mejor la tierra no se mueve, no hace ruido, no refleja ninguna señal de vida, pero debajo de la tierra algo genuinamente está pasando. Se está generando una raíz, está brotando de la semilla una flor, un fruto. Asimismo pasa con Dios. Hay procesos de Dios que son silenciosos, pero que son muy poderosos. Y en este sentido quiero que lo reflexionemos así. Si yo necesito ver la mano de Dios en mi vida con base en lo que yo le pido, entonces quiero ver la mano de Dios o quiero que Dios obre simplemente a mi favor. Y el día que Dios no obra a mi favor, entonces yo no hago caso. Entonces yo me desanimo, entonces yo digo que qué clase de Dios, etcétera. O sea, no, la realidad es que no. ¿Por qué no somos pacientes como con la semilla? ¿Por qué no somos, por qué no depositamos nuestra fe en eso? ¿Por qué no consideramos que si Dios me lo está, si Dios no me lo está dando, también es por algo? ¿Por qué queremos vivir bajo la vista y no bajo la fe? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos el día de hoy? ¿Qué es lo que nos hace venir a la iglesia el día de hoy? ¿Qué te motiva a estar, a buscar de Dios? ¿Qué es lo que tú haces que dices, hoy domingo quiero ir? Y quiero que lo pienses dentro de ti. ¿Es la rutina acaso? ¿Es el cumplirle al hombre? ¿Es que alguien te vea que sí viniste? Porque si no es que luego me preguntan, ¿por qué no estás viniendo? Algo que sí, esto que el otro. O sea, realmente no, no va por ahí, ¿verdad? Entonces, quiero el día de hoy buscar a Dios por mí para que venir con todo el paquete, con todo lo bueno, con todas las pruebas, o simplemente quiero un Dios que sea personalizado, un Dios que me quiera a mí por como soy y que me deje hacer y deshacer. Pues no, ¿verdad? Si hay pecado en mi vida, claro que Dios se va a apartar porque Dios no es un Dios de pecado. Que pequé y quiero volver a Dios, busca la misericordia de Dios y Él te va a dar su gracia. Si ve que eres una persona con un corazón, está humillado, que quiere volver al camino. Pero si no es así, pero si eres una persona que simplemente dice, hoy me siento bien, hoy estoy con Dios, hoy no me siento tan bien, hoy no quiero saber nada de Dios. Hoy leo, mañana no, pasado tampoco. O sea, todo este tipo de cosas son las que yo me pregunto el día de hoy. ¿Esto es lo que Dios ha hecho conmigo para mí? ¿Esto es lo que yo ya sabiendo el sacrificio hermoso de Dios, esto es lo que yo le estoy regresando? ¿Esto es lo que yo le puedo ofrecer? Una fe que se tambalea, una fe que está construida sobre la arena. Es importante que lo reflexionemos porque la intención de tener una madurez espiritual es crecer en esto, tomar el ejemplo y decir, Dios, ayúdame, Dios, me mantengo, Dios, cámbiame, Dios, renuévame. Hay otro punto que tratar.
cuando nosotros nos quedamos callados, no sé si has escuchado de un experimento donde dicen que una persona que ha visto toda su vida, si tú la metes en una habitación completamente oscura, pero oscura, no que puedes como que medio ver, sino que es oscura, 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 esta persona que ya tiene el concepto, el chip de la vista, de haber visto pues toda una vida, su cabeza empieza a imaginar cosas. Pueden ser muy variadas, pueden ser algo que le gusta, algo que quiere, algo que le da miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que revela nuestra mente cuando nos quedamos en silencio y a oscuras pasa similar para con Dios. Revela qué es lo que hay dentro de mí. Revela qué es lo que yo realmente quiero. Muchos aman a Dios, muchos se sienten, ay, sí, Dios me ha cambiado, me trae, porque sienten esa emoción. Pero pasa la emoción y ¿qué pasa? Que empiezan a retroceder, se empiezan a desanimar, me comprometo y luego no, empiezo a fallar, le empiezo a dedicar el tiempo de Dios a cosas que no son de Dios. Y es que mientras hay milagros, mientras hay respuesta, mientras todo está bien, todo va bien, pero cuando llega este cielo, muchos no quieren estar, dejan de orar, dejan de buscar, incluso dejan de servir. Y en este sentido, ¿qué pasa? O sea, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer, vamos a construir una iglesia de personas inestables, de personas que si hoy me siento bien, toco en la alabanza. Imagínate que el creador dijera, no, pongan a otro, pongan un video. Pues no, imagínate, imagínate que el músico dijera, hoy no tengo ganas, hoy no va a haber alabanza. Imagínate que la persona que ayuda a las sillas dijera, no, no quiero, no voy a ir, estoy ocupado en otras cosas. Piensa qué clase de iglesia estaríamos fomentando, qué clase de iglesia quisiéramos hacer. Israel en su momento salió de Egipto viendo milagros impresionantes. Comenzamos desde las plagas. O sea, Moisés anunciaba una plaga, sucedía. Si no quieres ver esto, pensemos en el mar. Cuando estaban huyendo, se abrió el mar ante sus ojos. Todos lo vieron. Una nube los guiaba en la noche, perdón, en el día, y una columna de fuego en la noche. Lo veían. Pero cuando el proceso se empezó a volver incómodo, quisieron regresar. No, que para esto nos sacaron de Egipto, sabiendo que ahí teníamos carne, sabiendo que ahí para consumir qué. Ahí en Éxodo 32 nos cuenta cómo hicieron un becerro de oro. ¿Por qué hicieron un becerro de oro? ¿No estaba Moisés en el monte con Dios? ¿Cuánto tiempo pasó? Ellos decían, no, pues ya, Moisés ya fue, hay que hacer un becerro de oro. No quisieron esperar y eso que era un tiempo pues relativamente corto y aún si fuera tiempo largo, o sea, no soportaron el tener esa espera. Y es que el día de hoy muchas personas quieren promesas, pero pocos soportan el proceso de llevar estas promesas. Muchas personas quieren vivir simplemente el lado bueno de la vida de un creyente, ver milagros, bendición. Ahora esta rama de la prosperidad, ¿no? Yo doy porque Dios me va a dar más. Condicionan incluso la ofrenda. O los pentecostales que viven en esta emoción eh, todo el tiempo, ¿no? De sentir como que nada más está buenas cosas de Dios, pero las reglas, las exigencias
No vas tú a la iglesia y lo primero que te dicen es arrepiéntete y eres pecador. No, porque quieren buscar que nuestro lado humano sea ganado por medio de, pues, de las cosas bonitas, las promesas bonitas. Aquí vas a ver milagros, aquí vas a ver, pero vas a soportar el proceso. Si vas a una iglesia donde te comentan el evangelio, te lo cuentan, te lo explican, lo estudian en conjunto, vas a soportar ese proceso. Aquí es de tener muchísimo cuidado, porque estamos en silencio, cuando somos nosotros solos, ahí se revelan nuestras pasiones. El corazón va a marcar cuáles son estos ídolos que uno cree que no, que yo desde que me convertí, soy una persona íntegra, soy un creyente, soy un cristiano incluso, ¿no? Pero cuando estamos a solas, se revelan todas estas cosas, estos ídolos que están escondidos. Y ahí dice la palabra, ¿no? Que no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, porque no simplemente es de buscar esta parte buena, no simplemente es de clamarle y volver y volver y volver a caer. Entonces, la gente muchas veces se acerca a Dios, dice amar a Dios, pero realmente ama el sentirse bien, el sentirse una persona que es parte de una comunidad. Ya sirvo, ya soy mejor que el que está allá afuera robando. Vengo a la iglesia, ya soy mejor que aquel que dice groserías. Y realmente no es, pues no es de esto. Dios permitió que hubiera muchas temporadas secas, muchas temporadas donde había hambre, pobreza. Y en estas temporadas la gente revelaba sus verdaderas intenciones, sus verdaderos quereres. El día de hoy yo te pregunto, si tú te dices ser un cristiano, un creyente y perdieras todo, ¿harías como Job? ¿Harías como David, que aún en su peor momento, en su peor situación, buscaba a Dios? Porque hoy en día se ha vuelto una costumbre echarle la culpa a Dios de cosas pues que realmente son consecuencia de nosotros. Leía el otro día que decía, si yo aviento la manzana por la mesa y cae en la orilla, no puedo decir que Dios hizo que la gravedad funcionara en mi manzana, porque la gravedad ya es un fenómeno que conocemos, que se ha estudiado, ¿verdad? ¿Y por qué le voy a echar la culpa a Dios de las acciones que yo hago de haber arrojado una manzana? ¿Por qué quiero quitarme mi responsabilidad de mis actos, de mis acciones y dejarlo en manos de Dios y sentir que, pues que todo es culpa de Él? Que si yo soy malo es porque Él me hizo así, porque no me ayudó, porque... Y pasa también mucho que la gente dice, yo no creo en Dios, pero el día que muera, si realmente le voy a decir que Él tenía la responsabilidad de darme pistas, de presentarse. Y ahí digo, entonces, ¿qué clase de fe sería eso? Si nosotros esperamos a que Dios nos haga tangibles las cosas, a que Dios nos muestre, a que Dios nos revele, entonces, ¿qué chiste tendría o qué sería llamado fe? Si la fe es tener esa confianza en algo que no vemos. Entonces, cuando nosotros nos quedamos solos, cuando estamos en silencio, no es que se cree algo malo que haya dentro de nosotros, sino que se revela. Y es momento de empezar pues asociar esto con nuestra relación con Dios. ¿Qué pasa con nuestra relación con Dios cuando no sentimos nada? Cuando hay momentos de sequía, digámoslo así, de hambre. ¿Qué pasa con nuestra relación? ¿Seguimos orando? ¿Seguimos adorando? ¿Incluso seguimos obedeciendo? ¿Seguimos buscando esta parte? ¿Qué ejemplo tenemos en la Biblia? ¿Qué mejor ejemplo tenemos en la Biblia si no es que a Jesús?
Y aquí hay algo muy impactante. Jesús pasó por un momento donde el cielo parecía guardar silencio, en el momento de la crucifixión. Mateo 27:46 dice, me acompañan por favor a Mateo 27:46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí estamos hablando no de cualquier persona, del Hijo de Dios, postrado en una cruz, experimentando un dolor muy profundo. Y aún así, no se alejó de la misión, no dejó de obedecer, de su propósito. La fidelidad a Dios se demuestra cuando seguimos obedeciendo, aun cuando estamos pasando por un momento difícil, aun cuando parece que no hay nada para nosotros. Y es que si nos ponemos a reflexionar en las guerras, ¿qué pasaba con los que ganaban la guerra? Celebraban, se la pasaban bien, se iban a tomar, descansaban, dormían tranquilos. Pero ¿y los que perdían la guerra? Se volvían esclavos, el semblante disminuía, caía por completo su semblante. Y entonces digo, si nosotros enfrentamos guerras día con día, cuando pierdes, ¿qué haces? ¿Te dejas caer? ¿Por qué no buscas a Dios aun cuando pierdes estas batallas? Hay alabanzas que nacen de la alegría, pero también hay cantos que vienen desde el quebranto. Y aquí nos ponen un ejemplo que es pues muy particular. Si nosotros nos ponemos a pensar en los ejemplos, tanto el David como en el de David como el de Job, son personas que pues que nosotros el día de hoy nos quisiéramos poner en sus zapatos, en su lugar. Y mucha gente dice, ah, no, es que si yo hubiera sido David, no habría pecado. Ah, no, es que pues si yo hubiera sido Job, habría hecho lo mismo. Me habría mantenido firme aun cuando perdí todo, las posesiones, su familia, pero realmente llega el momento en el que perdemos, ni siquiera es algo tan grave, perdemos el trabajo, queremos culpar a Dios, tengo mala gestión en mi economía, quiero culpar a Dios. Y entonces, en este sentido, es momento de ponernos a pensar en el ejemplo de que a Pablo cuántas veces no lo encarcelaron y aún seguía predicando la palabra de Dios. Cuántas veces intentaron silenciar su mensaje y esto que era un mensajero que antes fue perseguidor. Y aún dentro de una cárcel, dentro de una prisión, seguía llevan mandando las cartas hacia las diferentes iglesias de los diferentes lugares. Y el día de hoy no estamos dispuestos ni siquiera a buscar a Dios en las cosas chiquitas, ni siquiera para cargarme realmente por una persona, para buscar que alguien se acerque más a Dios. No estamos dispuestos a ser como Job, no estamos dispuestos a ser como David, porque de palabras uno puede ser lo que sea, pero llevarlo a la acción, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que germine una flor, un fruto, una planta? ¿Y qué haces mientras? Esperas, la cuidas, la acercas al sol, la riegas. Asimismo pasa con nosotros. Tenemos que ser capaces de, aun cuando hay incertidumbre, de aun cuando Dios parece que no nos contesta, seguir aferrados a Él. Porque si nosotros somos como los pámpanos y nos alejamos de la vida, entonces el fruto se va a secar, va a caer. Pero en cambio, si nos mantenemos pegados, dice Dios que llevará mucho fruto, llevaremos mucho fruto. La intención del día de hoy es hacer una reflexión y ver tanta gente que llevaba la palabra de Dios que fue golpeada, golpeados, encadenados,
Juan el Bautista es un ejemplo clave. Y aún cuando llegaban estos momentos de soledad, de tristeza, de angustia, clamaban a Dios, cantaban alabanzas, oraban. No cantaban porque estuvieran en un ambiente donde todo fuera felicidad, donde todo fuera práctico, donde todo fuera perfecto. Cantaban porque su fe no dependía de las circunstancias. Hay un canto que justamente habla sobre esto, que dice que no mira las circunstancias, sino que mira su amor. Entonces, el día de hoy es reflexionar sobre esta parte. ¿Qué podemos hacer cuando parece que Dios guarda silencio? Porque alguien puede decir, ok, no entiendo el mensaje, ya sé, estoy pasando por esto, ya pasé por esto, pero ¿qué puedo hacer? La respuesta es muy sencilla. Número uno, no dejes de orar. Mientras tú mantengas una vida de oración, vas a tener un canal de comunicación para con Dios. Busca no que te conteste la oración que le estás haciendo, sino que te revele, que te guíe hacia dónde quiere que tú estés, cuál es tu propósito, qué necesita de ti, qué puedes cambiar, cómo puedes ser más obediente, teniendo un manual como la Biblia, ¿verdad? Cuando te sientas que estás repitiendo, cambia la fórmula. Búscalo de diferentes maneras, ora en diferentes lugares, ora en diferentes momentos donde tú sientas que necesitas a Dios, donde sientas que no es una oración que vas a hacer repetitiva, sino que va a ser algo especial tú con Dios. La oración no va a perder efecto, no va a perder poder, solo porque tú sientas la emoción o no sientas esa emoción de decir, Dios, hoy me siento así, hoy me siento bien, hoy me siento mal. La oración es algo que tú tienes que mantenerte, sientas como te sientas y buscar que Dios te haga entender el por qué te sientes así, que Dios te dé fuerzas, te dé ánimo para seguir en el camino, porque pues créeme que si fuera fácil, pues realmente pues todo el mundo lo haría. ¿Cuántos días oró Daniel antes de recibir su respuesta? Lo puedes leer en tu casa, pero oró 21 días. Imagínate que se hubiera detenido en el día 10, que se hubiera detenido en el día 15, incluso si se hubiera detenido en el día 20, no habría recibido respuesta. Y su paciencia, su fe, su compromiso, su amor incluso para con Dios fue lo que hizo que recibiera respuesta. Número 2, sigue congregándote. No dejes de ir a la iglesia solamente porque te sientes mal. El enemigo va a buscar aislarte, va a buscar atacarte, bombardearte por todos lados, haciendo que estés tú solo, porque es más fácil. Entonces, ¿qué pasa cuando una oveja se escapa, se sale del rebaño? Se vuelve mucho más vulnerable a depredadores, a perderse, a caerse, porque ya no sigue un sendero, ya está ante su propia conciencia, ante su propia voluntad. Entonces, si tú te sientes bien, mal, afligido, gozoso, es de ponerte, si es momento de tomar una decisión. Dicen por ahí, no hables estando enojado, no prometas estando feliz. Y esto es porque muchas veces nos dejamos guiar por nuestras emociones y esto hace que nuestras promesas pues sean, no quiero decir vacías, pero sí un poco vacías, sino que hoy me siento bien, hoy le prometo a Dios cambiar, pero deja que me sienta mal y entonces me voy a apartar. Recuerda, oración, tienes que congregarte. Recuerda, número 3, recuerda lo que Dios ya hizo. David decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por un momento donde vemos oscuridad, donde vemos que ya es como un abismo, es momento de recordar testimonios pasados. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué hizo Dios contigo? ¿Hacia dónde te quiere llevar Dios? ¿Qué propósito tiene para tu vida?
el mismo Dios que te sostuvo antes no te va a soltar ahora, pero es importante que tengamos esa paciencia. Número 4, aprendamos a esperar, por favor. A todos los creyentes que esperan en Dios, hay que saber esperar, hay que tener paciencia. José, Abraham, David son ejemplos de personas que esperaron. Pasaron por muchas situaciones donde era mera paciencia y lo hicieron bien. Hoy en día queremos todo rápido, vivimos en una generación que está desesperada. Si no me crees, acércate a la Ciudad de México, ve cómo es su rutina del día a día. Hasta para cruzar la calle es difícil porque vienen coches de todos lados y todo el mundo tiene prisa todo el tiempo. Entonces, hoy en día todo el mundo quiere respuestas rápidas, bendiciones rápidas, crecimiento rápido. Pero Dios trabaja diferente. Dios tarda más de lo que queremos porque quiere hacer más de lo que imaginamos. A veces nosotros buscamos una respuesta muy rápida, buscamos que nos responda si sí, si no, si qué sigue, si qué es lo otro. Y no tenemos el don de la paciencia. No tenemos esa, pues no sé cómo llamarle, esa actitud de esperar a Dios, de saber que si no me está contestando es porque es algo de Él, de saber que si el día de hoy le estoy pidiendo y no me responde, entonces también es una respuesta de buscar y decir, quiero esto, Dios ayúdame, Dios guíame, Dios edifícame, enséñame. Incluso para la paciencia es motivo de oración. Dios ayúdame a esperar. Y aprovechando la paciencia, punto número 5, hay que examinar nuestro corazón. Y es que a veces el silencio no solamente trae este desánimo, este miedo, esta frustración, sino que también trae una corrección. A veces Dios nos trata a través de estos tiempos de, pues donde lo sentimos lejos, si se va a detonar nuestro orgullo, si algún pecado oculto está ahí, va a regresar. Si existe una frialdad espiritual donde yo ya como que voy, pero ya no voy con la emoción, donde adoro, pero ya no es con el sentimiento, donde oro, pero ya es rutina, ya es repetición, ya es eh, monotonía de estar ahí. Incluso a veces se toma este tiempo para probar nuestra autosuficiencia. A veces nosotros pensamos que somos suficientes cuando Dios nos deja o nos deja entre comillas, porque ya les dije que Dios trabaja en silencio, que Dios hace cosas que nosotros no podemos ni siquiera ver o imaginar. Y eso también es cuidarnos, eso también es ayudarnos, porque pues es importante saber que si nos consideramos autosuficientes ya estamos perdiendo. Dios no solo quiere bendecirnos, quiere transformarnos, quiere hacernos personas obedientes, personas pacientes, amorosas, humildes. Y a veces estos tiempos son justamente para eso, para trabajar en nuestro carácter, en nuestro corazón. Tal vez el día de hoy llegó alguien pensando, Dios ya se olvidó de mí, ya no es lo que era antes, ya no me habla como antes, ya no me respalda como antes. Pero quiero decirte algo, Dios nunca te va a dejar solo, ni te... Vemos muchos finales o que parecían finales en la Biblia también. Por ahí José pensó que la cárcel era el final, pero Dios le estaba preparando un palacio. Lázaro pensó que la enfermedad era el final, pero Jesús estaba preparando un milagro. Los discípulos vieron a Jesús morir y pensaron que todo había terminado.
pero el cielo estaba preparando ya la resurrección. Entonces, hay momentos donde nos podemos sentir como que estamos atravesando un abandono, pero realmente es una preparación, porque mientras nosotros nos desanimamos, lloramos, Dios está trabajando. Mientras tú estás esperando, Dios está ordenando todo para cumplir el propósito que tienes si esperas en Dios. Mientras tú no entiendes, mientras tú no sabes, mientras tú crees que es únicamente lo que tú limitadamente, lo que nuestra limitadamente, perdón, quiere entender o quiere encerrar en un cuadrado, Dios conoce formas inimaginables. Entonces, este marco en el que lo queremos encerrar no es nada, es un marco humano. Entonces, el día de hoy quiero invitarte a que te pongas a reflexionar en esto. Si te has sentido cansado, como con una sequedad espiritual, o hay confusión, un desánimo, te sientes lejos o apartado de Dios, o has pensado en que ya estás por tirar la toalla, quiero decirte que es momento de acercarnos. Este es el momento de acercarnos más a Dios. Busca a alguien, acércate a nosotros para orar por ti, para que no lleves este desánimo, esta preocupación, este momento, pues que pudiera ser un poquito más fuerte solo. Ayúdanos a que nosotros también podamos, pues, ver el respaldo de Dios en que si nosotros oramos por ti, Dios puede conceder esa obra, Dios puede ayudarte a esta preparación, Dios puede, pero si es algo que Dios quiere trabajar contigo, recíbelo. Oye, desde que dejé de escuchar a Dios me siento autosuficiente, me han salido pruebillas ahí que paso, o que paso entre comillas, ¿verdad? Es un peligro que cuando uno se empieza a alejar de Dios, las cosas le empiecen a ir bien. Es un peligro muy grande porque entonces ahí empieza a cauterizarse la mente. El alma ya no recibes el pecado igual, ya no lo identificas de la misma manera y entonces pues vienen cosas muy feas, cosas peores. El día de hoy tal vez a Dios no lo sientes cerca, tal vez no lo entiendes, no entiendes lo que está haciendo contigo, pero Él sigue ahí. Entonces toca buscar, toca no rendirse, toca mantenernos fieles en esta carrera, toca ser obedientes, toca orar, congregarnos y hacer algo diferente, no solo venir como a fingir que estoy bien, a fingir que Dios está aquí, que me respalda y que lleguemos a nuestro hogar, que lleguemos a nuestro silencio, a nuestra soledad y entonces se revelen realmente lo que nuestro corazón siente. Y entonces lleguemos otra vez a este momento donde pues a Dios no lo podemos burlar. Dios sabe ya cómo te sientes. Y si esto es parte de pues de tu crecimiento, es mejor entender que la bendición que viene es más grande que el momento triste, que el desánimo. Dios ya conoce lo que va a hacer. Desde la formación del mundo ya sabía por dónde iba a pasar el pueblo de Israel. El diluvio ya sabía quién iba a ser el arca, el éxito que iba a tener después de que pues acabó con toda la humanidad, los seres vivientes, y cómo mantuvo a Noé. Dios ya tiene un plan, ya sabe todo. ¿Por qué queremos que esos planes sean como nosotros queremos y no a la voluntad de Dios? ¿Por qué queremos que Dios se adapte a mí y no yo adaptarme a Él? ¿Por qué no así como la planta que te ponía en el ejemplo?
la cuidas, fe, tu relación con Dios, aunque parezca que la tierra no se está moviendo, no hay ruido, no tiembla, no hay absolutamente nada, dentro está pasando algo. Pero si sucumbes al desánimo, si sucumbes a la desesperación, si sucumbes a querer las cosas en el momento y rápido, entonces pues te vas a equivocar. Y el equivocarnos hoy en día nos puede costar mucho. Hay gente que pues, sale de sus casas y ya no regresa. Gente que ingresa a un hospital y ya no sale. Entonces, el día de hoy es invitarte a la reflexión y animarte mucho a seguir en el camino, acercarte con alguien a quien le tengas confianza, platicarle cómo te sientes. Si no tienes la confianza, no dejes de orar, no dejes de congregarte, examina tu corazón, busca a Dios, búscalo, 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 y lo vas a encontrar. Si es algo de ti, si es algo de tu carácter, trátalo, trabájalo, identifícalo primeramente y de todos modos asesórate con alguien, busca el consejo de alguien para que puedas llevar esta situación de la mejor manera y que este sentimiento de lejanía no sea un momento de tropiezo, no venga a ser piedra de tropiezo. Pues es todo por hoy. Espero que te haya sido de bendición, que puedas llevarte esta reflexión a casa y que pues podamos, con la gracia de Dios, trabajar cada quien pues en su mente, en su corazón. Que sea un domingo donde podamos reflexionar de diferente manera, donde no sea un domingo de rutina y que esta semana que empieza apenas podamos llenarnos el corazón de la palabra de Dios, buscarlo en todo momento y aún en los momentos donde parece que está lejos, recordar que siempre está ahí, como un padre cuidándonos. Es todo, pues espero que pasen buena tarde y nos vemos el siguiente domingo por el canal de Epicentro. Hasta luego.